Pues bien, estamos en la aula 12. Entonces, como nos vimos, en la aula anterior vimos dos lemas. El primer lema decía que si A es un operador disipativo de un espacio de Hilbert, H, U de cero infinito en H, continuamente diferenciable en cero infinito, y que satisface esta condición de U de t es igual a de U, a t mayor o igual que 0, entonces la norma de U es una función diferenciable. Lema 2, sea un operador, perdón, acá no es diferenciable, es una función decreciente. Es una función decreciente, ¿no? Es una función decreciente. Lema 2. Si A es un operador disipativo y adjunto de un espacio de Hilbert H, una función de clase C2, cero infinito en H, que satisface que du de t es A de U, derivada segunda de t cuadrado es A cuadrado de U. Entonces, la norma de du con respecto a dt es menor o igual que 1 sobre t por la norma de UC. Esos dos lemas probamos en la aula anterior. Y esos dos lemas estaban direccionados a usar, básicamente el lema 2, porque para probar el lema 2 usa el lema 1, entonces el lema 2. A probar que si A es un operador M disipativo y adjunto de un espacio de Hilbert, operador M disipativo y adjunto, entonces el semigrupo S de clase C0, que es generado por A, es diferenciable. ¿Ok? Si tengo un operador M disipativo y adjunto de un espacio de Hilbert, que genera un semigrupo, el teorema del Lumber-Phillips, ¿no? Porque si tengo un operador M disipativo y él tiene que ser densamente definido, ¿no? El teorema del Lumber-Phillips dice que todo operador M disipativo y densamente definido define un semigrupo de contracciones, ¿no? Acá tengo el operador M disipativo. Entonces, si es M disipativo, hay un resultado que dice que su adjunto ten dominio denso. ¿So quieres ser tu adjunto? Entonces, su adjunto es el menos, ten dominio denso. Yo tengo un operador M disipativo que su adjunto tiene dominio denso, me adjunto es lo mismo. Entonces, disipativo con dominio denso. Si es disipativo con dominio denso, él genera un semigrupo, por el teorema de Lumber-Phillips. Entonces dice, entonces ese semigrupo de clase C0 generado por A es diferenciable. O sea, el semigrupo que es generado por A es diferenciable. Entonces veamos este resultado. Entonces, sea chis en H, por la proposición anterior, si ese es un semigrupo de clase C0, y si es un semigrupo de clase C0 y A es su generador infinitesimal, entonces la intersección de todos los dominios es denso en chi. Me parece que en la cuarta aula hicimos este resultado. Pero varios ítems, el ítem 4 era esto. Entonces, tomo chi en H por proposición de la cuarta y quinta aula. Si ese es un semigrupo de clase 0 y A es su generador infinitesimal, entonces la intersección de los dominios es denso en chi. En particular, como la intersección es menor que todos los dominios de AN, entonces el dominio de AN va a ser denso en chi, ¿no? Porque la intersección está contenido en el dominio de AN. Y por lo tanto, cada dominio de AN es denso en chi. Así, en particular, cuando n es igual a 2, el dominio de A cuadrado es denso en chi. Entonces, si el dominio de A cuadrado es denso en chi, luego existe una chis n contenida en el dominio de A cuadrado, tal que chis n converja a chis. ¿Ok? ¿Qué más? Ahí yo tengo que S de t chis n menos S de t chis, esa diferencia es menor que la norma de S de t, que es menor o igual que chis n menos chis. ¿Ok? So que este es un semigrupo de contracciones, ¿no? Porque este es un operador M disipativo, ¿no? Y densamente definido, porque es adjunto. Entonces ahí sale que genera un semigrupo de contracciones, ¿no? Y no puede generar más de un semigrupo. Entonces el único semigrupo que genera es de contracción. Entonces, esto es menor o igual que esto, más este menor o igual que 1. Entonces este es menor o igual que chis n menos chis. Entonces, si chis n tiende a chis, S de t de chis n converge a S de t de chis, ¿no? Porque esto va a ir para C. Esto va a ir para C. Por en cuanto lo dejo ahí quieto, ¿no? Tengo que chis n converge a chis, y esto lo dejo quieto. También, como dominio, derivada enésima con respecto a dt, de S de t de chis es esto. Esto de acá también es una de las propiedades que se vieron en la segunda aula, tercera aula. Que la derivada enésima de esto es S de t de AN de chis, para todo n. Entonces, como esto es verdad, yo tengo que A de S de t de chis n menos chis m es la derivada, ¿no? Usando para n igual a 1. A de S de t de chis m es la misma cosa que la derivada de orden 1, de S de t por chis n menos chis m. Esto es menor o igual que la norma de ds de t.
por chis n menos, porque este es un operador. Es menor que la norma de ds de t por chis n menos chis m. Y aquí aplico la propiedad del lema anterior. El lema anterior, la norma de ds de t, que hicimos en la aula anterior. La norma de ds de t, en este caso para nosotros el u sería s de t. El u sería s de t. Entonces tengo que la norma de ds de t es menor que 1 sobre t por s de t en 0, ¿no? Estoy aplicando este lema más el lema donde u sería s de t. S de t. ¿Okay? S de t de chi sería en la verdad 1. S de t de chi. Entonces tenemos esto que está aquí. Entonces tenemos esto. Por el lema anterior, esto va a ser menor que esto, que sería menor o igual que 1 sobre t por s de 0, ¿no? Porque u es s de t. S de 0 es la identidad. Entonces picaría 1 sobre t por chis n menos chis n. Entonces, tenemos que a de s de t de chis n menos a de s de t de chis m es menor que esto. Entonces yo considero t positivo. Yo voy a tener una secuencia de Cauchy para cada t fixo positivo, ¿no? Entonces tengo que a de s de t de chis n es de Cauchy, más para cada t positivo. Entonces, a de s de t de chis n, como es de Cauchy, converge en todo intervalo delta más infinito, donde delta es mayor que 0, porque si tomo t0 no funciona, porque esto va a explodir. Entonces, en cualquier intervalo donde t es mayor que delta, fixo, o sea, para todo delta mayor que 0, a s de t de chis n va a ser de Cauchy, porque esto de acá es menor que esto, y chis n converge, ¿no? Lembrense que chis n converge a chis, entonces es de Cauchy. Entonces tengo que a de Ctn es de Cauchy, y por lo tanto converge en todo intervalo delta más infinito, donde delta es mayor que 0. Más, yo tengo que esto esté en el grafo de A. S de t de chis n, A de S de t de chis n, está en el grafo de A. ¿Por qué está en el grafo de A? Porque obviamente es un valor, S de t de chis n. Cuando chis está en el dominio de A, S de t de chis n también está en el dominio de A. Entonces, S está en el dominio de A, y esto es A de alguna cosa que está en el dominio de A. ¿Ok? Pues este es un elemento del dominio de A. Eso ya se había visto. Entonces, esto es un elemento del dominio de A. Y por otro lado, S de t chis n converge, ¿no? S de t chis n hemos visto que converge a S de t de chis. Y hemos visto que A de S de t chis n también converge. Entonces tenemos una secuencia de grafos, siendo que el grafo es fechado, ¿no? ¿Por qué es fechado? Porque A coincide con su adyunto, que es fechado, ¿no? El adyunto siempre es fechado. Y A es a tu adyunto, entonces A es fechado. Entonces yo tengo que S de t chis n converge a S de t de chis, por lo que hemos visto. De aquí, ¿no? De acá sale que S de t de chis n converge a S de t de chis, ¿no? Y de aquí sale que esto converge a un Ipson, ¿no? Porque es de Cauchy para todo t mayor que delta. Entonces, S de t chis n converge a un Ipson. Y como esta es una secuencia que está dentro del grafo, porque esto está en el dominio de A y este es A de alguna cosa, como está en el grafo de A, y el operador A es fechado, por ser coadyunto, entonces necesariamente este ipson tiene que ser A de S de t de chi, ¿no? Porque es un operador fechado, que significa que su gráfico es fechado. Entonces ipson es A de S de t de chi. Y luego S de t de chi pertenece al dominio de A. ¿Ok? S de t de chi pertenece al dominio de A. Observen que aquí yo ya he tomado una secuencia que converge a chis, ¿no? La verdad, chis n estaba en el dominio de A cuadrado. La verdad, el dominio de A aquí, ¿no? Dominio de A. Entonces, chis n estaba en el dominio de A, por eso estaba en el dominio de A. Más el chis no. El chis es un elemento cualquiera de chis. Chis es un elemento cualquiera de chis, no de acá, porque el espacio de Hilbert es acá. Chis es un elemento cualquiera. Como este es denso, para todo n, como es denso, existe una secuencia contenido en el dominio de A, tal que esto converge a chis. Más el chis no, chis es cualquiera. Más acá acabé de probar que Ipson es S de t de chis.
O sea, este SDT de X está en el dominio de A, porque tiene sentido, debido a que es un operador fechado. Está en el dominio de A. Por tanto, SDT de X está en el dominio de A para todo T mayor que delta. Luego, SDT de H está en el dominio de H. ¿Por qué? Porque este es un X cualquiera. Este es un X cualquiera, y yo vi que para un X cualquiera, SDT de X está en el dominio de A. Como es un X cualquiera, yo tengo que SDT de todo H, porque X es cualquiera en H, SDT todo H está contenido en el dominio de A. Para todo T mayor que delta, porque delta es arbitrario, positivo, entonces sería para todo T mayor que C. Y esta es la definición de que el semigrupo sea diferenciable. No sé si vos celebra un semigrupo diferenciable si SDT, la verdad definimos diferenciable para T mayor que T0, más cuando es para T mayor que 0 se dice diferenciable a secas. Entonces SDT de H está contenido en el dominio de A para todo T mayor que 0. Eso significa que el semigrupo es diferenciable. No usamos la letra X, ¿no? Porque es espacio de Banach, más en este caso el espacio tiene que ser de Hilbert, ¿no? Porque hemos usado fuertemente este lema. Hemos usado este lema, y este lema vale sobre espacio de Hilbert, ¿no? Sobre espacio de Banach. La prueba, al menos la prueba que hicimos, era sobre espacio de Hilbert. Por eso restringimos. Entonces, finalmente hemos probado la proposición. Si es un operador M disipativo y adjunto de un espacio de Hilbert H, entonces el semigrupo de clase C0 generado por A, sabemos que genera por Lumber-Philip, es un semigrupo diferenciable. ¿Ok? Es un semigrupo diferenciable. Entonces, ese es el primer resultado que hemos probado en la aula de hoy. La aula de hoy, la verdad, va a ser corta, bastante corta va a ser porque, la verdad, tiene feito pocas cosas. Entonces, teorema. Sea un operador M disipativo y adjunto de un espacio de Hilbert H. Y ese es semigrupo de clase C0 generado por A. Entonces, para todo X en H, N y K en C, SDT de X está en Cn de 0 más infinito, dominio de A. Repito, sea un operador M disipativo y adjunto de un espacio de Hilbert H. Y ese o semigrupo de clase C0 generado por este semigrupo. Lumen-Philip garante, ¿no? Porque es un operador disipativo que sea adjunto garante que su dominio es denso. Todo operador disipativo con dominio denso genera un semigrupo de contracciones. Entonces, sea un operador M disipativo y adjunto de un espacio de Hilbert H, y ese o semigrupo de clase C0. Sabemos que es un semigrupo de contracciones generado por A. Entonces, para todo X en acá, N y K los enteros positivos es acá, enteros positivos. SDT de X está en Cn, C infinito, dominio de A. Entonces, por la proposición anterior, este es un semigrupo diferenciable, ¿no? Porque es un operador M disipativo y adjunto. La proposición anterior dice que todo operador M disipativo y adjunto es un operador, es un semigrupo. Dice que si es un operador M disipativo y adjunto, entonces él genera un semigrupo que es diferenciable. Entonces, continuando, ¿no? Entonces, quiero probar que esto es verdad, SDT de X está aquí. Entonces, por la proposición anterior, S, el semigrupo generado por A, es diferenciable. ¿Ok? Y luego voy a aplicar un teorema de aula anterior. Un teorema de aula anterior, lo voy a enunciar el teorema, me voy a botar solamente el ítem que me interesa, porque es un teorema bien grande y solamente voy a utilizar el ítem 2. Esto fue feito en la aula, me parece que en la aula 9, aula 8, 9, 8. Sea S un semigrupo diferenciable para T mayor que Tc. Y Sn es un operador definido de esta manera. Sn de T igual a An de C de T. Así es definido S. Sn, ¿no? Y A0 es la identidad, donde n varía de 0, 1 y ahí va. Entonces, para todo X en X, S de T de X es n veces continuamente diferenciable. Para todo T mayor que n veces Tc. Repito, tengo un semigrupo diferenciable para T mayor que T0 y Sn es este operador. Entonces yo tengo que S de T de X es un operador n veces continuamente diferenciable para todo T mayor que n T0. Este n veces está relacionado con este. Y ainda más, yo puedo calcular la derivada con respecto a TNS de X es precisamente este operador definido como esta forma, ¿no? ANS.
O sea, si tengo un semigrupo diferenciable, la verdad, SDT de X es n veces continuamente diferenciable y su derivada coincide con este operador que es AN. O sea, la derivada enésima con respecto a TN de SDT de X es AN de SDT, que es el nombre que le hemos dado a este operador. Eso fue probado en la aula 8, creo. Entonces, por la proposición anterior, como este es un semigrupo diferenciable por este teorema, es diferenciable para t mayor que 0. Entonces, como es diferenciable para t mayor que 0, este t0 es 0. Por lo tanto, tengo esta propiedad para t mayor que 0, porque el t0 vale 0. Entonces, aplico este teorema. Entonces, tengo que derivada n de s de t de x es a n de s de t de x, por este teorema. Por tanto, para todo x en H, la función s de t de x de 0 a infinito satisface que la derivada s de t de x, de esta función que va a ser infinito de H, satisface que la derivada j con respecto a t j s de x está en el dominio de acá. ¿Por qué? Da para ver de aquí que la derivada enésima, que es esto, que existe y es verdad, garante que s de t de x está en el dominio de AN. Más si está en el dominio de AN, va a estar contenido en el dominio de acá, para todo k menor que n. Porque los dominios empiezan a decrecer, ya hemos visto. Entonces aquí sale que el dominio de la derivada enésima está en el dominio de acá. Y ahí está de AN, ¿no? Y de ahí yo puedo decrecer y acá también puedo mechar. Entonces termino que la derivada j de t j s de t x está en el dominio de acá, para todo j y k en C. Positivo. A partir de aquí deducimos eso. Y por otro lado, la j de la derivada j de k son continuas también, porque esto de acá es continuamente diferenciable. Si le aplico el operador a j, él va a ser continuo también, ¿no? Entonces, ahí tengo una observación que dice que si yo tengo u de 0 a infinito en x, tal que satisface estas tres cosas. U de t está en el dominio de acá. Esta es la observación 1, 2, 6. Lo hicimos en la aula 6 más o menos, 5, 6. Entonces, observación 1, 2, 6 dice que si tengo que u de 0 a infinito en x satisface que la derivada j de u con respecto a dtj pertenece al dominio de acá. AI de la derivada j de u de tj es continua en i. Acá esto está aquí para todo t en i. Y es un subconjunto abierto de 0 a infinito. Satisface esta condición, esta y esta. Entonces, u es una función continua sobre el del abierto en el dominio de acá. Entonces, este s de t de x satisface esas tres condiciones, ¿no? Acá estamos viendo que s de t de x, está en el dominio de acá. Eso... Acá sale derivada j, en particular cuando viste 0, tengo s de t de x está en el dominio de acá. ¿Qué más? Después tengo estas derivadas que están en el dominio de acá. Estas que están en el dominio de acá. Y por último tengo estas de acá, ¿no? O sea, tengo estas tres condiciones. Tengo esto, que son la segunda, y la primera se satisface de forma directa. Entonces, este S de t de x se está satisfaciendo las propiedades, ¿no? Las tres propiedades de esa observación, ¿no? Tengo esto, y la primera que es cuando yo te cero, que x está en el dominio de acá. Entonces, por esa observación, automáticamente S de t de x está en Cn, 0 infinito, dominio acá. Estamos aplicando la proposición donde este lambda es todo el 0 infinito, ¿no? Porque este es 0 infinito, más acá el lambda tiene que ser 0 infinito, ¿no? De esta manera, tiene que ser abierto. Entonces, la idea en que, por la observación, tengo que decir que x verdaderamente está en Cn, 0 infinito, dominio acá. Que es lo que decía el teorema, ¿no? Que si es un operador semidisipativo, y a tu ayunto de un espacio de Hilbert H y ese es un semigrupo de clase 0 que va por A, entonces para todo x en H, n y k en C, st de x es de clase Cn, ser infinito, dominio acá. ¿Okay?
Súper interesante, ¿no? Es derivable con valores en el dominio de acá cualquiera, ¿no? Esto podría ser particular 0, tendría todo acá, ¿no? Esto puede ser cualquier valor. Entonces, ese es el segundo resultado. Ahora vamos a tratar de extender todo lo que hemos visto, las cosas que hemos visto para grupos de clase C0. Nos vimos semigrupos, ¿verdad? Un semigrupo de clase C0, y ahora vamos a extender esas ideas para grupos de clase C0. Entonces veamos, ¿qué cosa es un grupo de clase? Porque el teorema Stone, que es para un grupo de clase C0. Sabemos que los grandes teoremas importantes, el teorema de Halley-Yoshida, teorema de Lummer-Phillips, y otro teorema bastante interesante, el teorema de Stone. Y hay más zoom por ahí. El teorema de Stone está asociado a grupos de clase C0, ¿no? Un grupo está relacionado con dos semigrupos. Entonces vamos a definir qué es un grupo de clase C0. Un semigrupo es una aplicación que va de 0 a infinito en L de X. Entonces, un grupo es en todo R. El semigrupo está definido en el semiespacio de 0 más infinito L de X. Ya el grupo está definido en todo R. Entonces, un grupo de clase C0 es una aplicación que va de todo R con valores en L de X. O sea, yo pregunté y lo asocio a un operador limitado. L de X son los operadores limitados de X en X. Con la norma que la Inchi ya sabe, ¿no? La norma del supremo. Entonces, dice que una aplicación S de R en L de X es un grupo de operadores limitados de X si satisface dos condiciones. La primera es que S de 0 sea la identidad. Es lo mismo que ya habíamos usado anteriormente. S de 0 es la identidad. Donde es el operador identidad. Y la segunda es que S de T más S sea S de T por S de S. Para todo T y S en números reales. Números reales. Entonces, miren, estas dos ítems que están en la definición de grupo de clase 0 son los mismos que están en la definición de semigrupo. Solo que es el dominio del grupo es todos los reales. En el semigrupo era la semirrecta, ¿no? 0 más infinito. Y decimos que ese es un grupo de clase C0. Si limite cuando t tiende a 0, de S de t menos I de X, 0 para todo X. Cuando teníamos un semigrupo, no decíamos que el semigrupo era de clase C0, si el limite cuando t tiende a 0 por la derecha, aquí era un limite por la derecha. D de t menos I de X era 0 para todo X de X. Ese era para un semigrupo de clase C0, la definición. Para un grupo de clase C0 es algo parecido, solamente que el limite en D de C por la derecha es un limite. Es un limite cuando t tiende a 0. Entonces, distintamente puedo aproximarme por la derecha, por la izquierda o alternadamente, ¿no? Entonces, ese es un semigrupo de clase C0. Es un semigrupo que satisface, obviamente, ese semigrupo, que es de 0 la identidad, ST más S, ST por S de S. Fíjense que este producto es la composición. Y de clase C0 si el limite cuando t tiende a 0 de ST menos I aplicado a X de 0. ¿Ok? Ahí define el generador infinitesimal de forma análoga. El generador infinitesimal S. El generador infinitesimal de un grupo S, de un grupo, ahora no es más semigrupo, de un grupo S, es definido por el dominio de A serían los X en X, tal que el limite cuando H tiende a 0 de S de H de X menos X sobre H existe. Lembra cuando era semigrupo era el limite cuando H tiende a 0 por la derecha, porque el semigrupo está definido en 0 más infinito. Ahora no tengo ese problema de la derecha e izquierda. Entonces el dominio de A son los X en X, tal que el limite cuando H tiende a 0, indistintamente, ¿no? Decir H de X menos X sobre H existe. ¿Ok? Y defino A de X como el limite cuando H tiende a 0, decir H de X menos X sobre H. O sea, ese limite es la definición, por definición, el operador A aplicado a X. Para todo X en el dominio de A, ¿no? El dominio de A están los X tales que existe este limite, ¿no? Entonces, ese es el generador infinitesimal de un grupo, no de semigrupo, de un grupo de clase de 0. Lo que muda con semigrupo es que el limite puede ser tomado indistintamente, no tiene por qué ser por la derecha como en un semigrupo, puede ser indistintamente. Entonces acá tengo un resultado importante. Muchas de las propiedades de semigrupos son heredadas por los grupos, ¿no? Porque se desdobla en dos partes. Y eso es la proposición de hoy, ¿no? La proposición que vamos a ver ahora, perdón, dice que para que A sea generador infinitesimal de un grupo de operadores, para que A sea generador infinitesimal de un grupo de operadores lineares limitados de clase C0,
es necesario y suficiente que más A y menos A sean generadores infinitesimales de semigrupos de clase C0. O sea, para que A genere un grupo, el mismo A y el negativo del A tienen que generar semigrupos. O sea, y es sí, solamente sí, ¿no? A genera un grupo, A es el generador de un grupo de operadores lineales de clase 0, sí, solamente sí, el A y el menos A son generadores infinitesimales de semigrupos de clase 0. Acá vamos a ver de quién es más A y quién es menos A, de aquí a poquito vamos a ver. Entonces, repito, la proposición dice que A es el generador infinitesimal de un grupo de clase C0, limitado de clase C0. Sí, solamente sí, más A y menos A son los generadores infinitesimales de semigrupos de clase C0. O sea, las propiedades de grupo a la larga recaen en las propiedades de semigrupo. Entonces, en un sentido, dice que si A es el generador infinitesimal de un grupo de operadores limitados, entonces yo puedo restringo S a 0 más infinito. S más le llamo. S más es la restricción de S a 0 más infinito. Y S menos, ¿qué cosa es? S menos es una aplicación que va de 0 a infinito en L de X, definida con la parte negativa del semigrupo, del grupo, perdón. Porque este grupo está definido en 0 más infinito y también en menos infinito 0, porque está definido en todo R. Entonces, restringiendo a 0 infinito, tengo S más, que se verifica fácilmente que es un semigrupo, ¿no? Pues son las propiedades heredadas de S, que es un grupo. Entonces, S más es S restricto a 0 más infinito. Ahora, con el grupo definido en los números negativos, yo puedo definir un semigrupo también. Con el grupo definido en los números negativos. Puedo definirlo así, S menos. S menos de 0 infinito en L de X, tal que S menos aplicado a un T es S evaluado en los números negativos, S en menos T. O sea, S evaluado en los números positivos genera un semigrupo S más. Y S evaluado en los números negativos, definiendo de esta manera, define un semigrupo S menos. O sea, a partir del semigrupo S yo tengo dos semigrupos. S más, que es el propio S, restricto, y S menos, que es definido a partir de S sobre los números negativos, ¿no? Simplemente S menos de T es S de menos. Entonces verifícase fácilmente que S más y S menos son semigrupos de clase C. Eso se verifica sin ningún problema. Entonces ahí tiene la primera afirmación, que el generador infinitesimal de S más es A. ¿Ok? O sea, yo quiero probar que, la verdad, yo quiero probar que A genera un semigrupo y menos A genera también un semigrupo, ¿no? Porque yo quiero probar en ese sentido, ¿no? Si A genera un semigrupo, entonces más A y menos A generan semigrupos. Entonces yo definí, a partir del grupo, definí dos semigrupos. Y ahora yo voy a probar que A genera el semigrupo, S más, y que menos A genera el semigrupo S menos, ¿no? Que es lo que está afirmando, que A y menos A generan semigrupos. Yo voy a mostrar hasta la cara de los semigrupos. La cara de los semigrupos serían S más y S menos. Está definido a partir de S. Entonces, vámonos. Veamos que hay generador infinitesimal de S más. Con efecto, si A más le llamo al generador infinitesimal de S más, si A más es el generador infinitesimal de S más, entonces, ¿qué acontece? Si X está en el dominio de A, lémbrese que A es el generador infinitesimal de S. Entonces, si X está en el dominio de A, luego existe este limite, por definición. Limite cuando H tiende a 0, de S de H de X menos X sobre H. Existe este limite, porque es el limite indistinto, ¿no? De X en el dominio de A. Existe este limite, y ahí nada más, este limite es A de X, por definición, ¿no? Ahora, si existe este limite, luego existe el limite por la derecha, ¿no? Porque este es un limite cuando H tiende a 0 de cualquier forma. Entonces, si existe este limite, existe el limite por la derecha y por la izquierda, la verdad, los dos. Más me interesa por la derecha, por igual. Existe el limite cuando H tiende a 0 por la derecha. ¿Ok? Y ainda más, este limite cuando H tiende a 0 por la derecha, de esto de acá, es misma cosa que S más de H menos X sobre H, porque S más, la verdad, S más es el S, la restricción de S a 0 más infinito.
Entonces, S es S más, cuando estoy trabajando con números positivos. S más de acá de X menos X. Y eso por definición es A más de X. O significa que X está en el dominio de A más, ¿no? Porque existe el limite de S más. Entonces, X está en el dominio de A más. Y ainda más, este valor de acá coincide con A de X, ¿no? Porque A de X es este. Más cuando este límite existe, coincide con el límite lateral por la derecha. Entonces, acá no solamente tengo que X tenga el dominio de A más, sino que A de X es A más de X. A y A más son iguales. O sea, el dominio de A está contenido en el dominio de A más. Y sobre ese dominio, los dos operadores son iguales. Yo debo probar que son, yo quiero probar que en la verdad el dominio de A coincide con el dominio de A más, ¿no? Que A más es A, ¿no? Entonces veamos, A más de X es esto, el límite cuando acá tiende a 0 más, de ese más de acá, menos esto. Que misma cosa que esto, porque ese más es el propio S, ¿ok? Esto. Entonces, este es el límite por la derecha de ese más. Ahora me aproximo por la izquierda. El límite cuando acá tiende a 0 por la izquierda, lo puedo escribir como S de menos acá. Lo aproximo a 0 por la derecha, más voto S de menos acá, que sería el límite por la izquierda. El límite cuando acá tiende a 0 por la izquierda lo puedo escribir así, como el límite cuando acá tiende a 0 más acá voto S de menos acá, y acá voto menos acá. Esto. Por definición, S de menos acá es S de menos acá es esto, lo puedo botar en evidencia, y acá puedo botar S de acá menos X sobre acá. Si efectúo, va a dar exactamente esto. Ahora, S de menos acá, por definición, es S menos de acá. Entonces tendría el límite cuando acá tiende a 0, de S menos de acá. Y S de acá es S más. Este S es S más. S más menos X de acá. Más cuando acá tiende a 0, yo tengo que esto de acá, porque ese menos es un semigrupo, entonces este es continuo. Entonces el límite atraviesa acá y atraviesa acá. Y acá voy a tener A más. Y acá voy a tener ese menos que es un semigrupo en 0. Ese menos que es un semigrupo en 0 da la identidad. Entonces cuando acá tiende a 0, por la derecha, acá es por la derecha, yo tengo acá la identidad y acá tengo A más de X. A más de X. Entonces yo tengo que A más de X coincide con estos dos límites. Estos dos límites. El límite por la derecha y por la izquierda. En otras palabras, el límite por la derecha y el límite por la izquierda son iguales, y es igual a más de X, ¿no? Porque a más de X lo puedes escribir como cualquiera de estos. El límite por acá, por la derecha. Todos los límites laterales son iguales, entonces existe el límite. Existe el límite, y ese límite es igual a ese valor común. Y por definición, ese límite está de X. Y en otras palabras, el dominio de A más está contenido en el dominio de A también. Por tanto, A más es igual a A. ¿Ok? Entonces, con eso probamos, hemos probado que si A genera un grupo, si A genera un grupo de operadores lineales, entonces A más genera un semigrupo, que sería S más. Análogamente se prueba que menos A genera el semigrupo S menos. Análogamente se prueba, por aquí está, ¿no? Análogamente se ve que el valor infinitesimal de S menos es menos A. Entonces ya probé una implicancia, ¿no? Ya probé la implicancia. Esto, ¿no? Si A genera un grupo, entonces, a partir del grupo, yo tengo dos semigrupos que son fácilmente detectables, S más y S menos. Yo tengo que el operador más A, que es el propio A, genera S más, y el menos A genera S menos. Entonces tengo esta implicación probada. Si tengo un grupo, entonces A y menos A generan dos semigrupos, que serían en este caso S más y S menos. Ahora tengo que regresar. El regreso lo voy a dejar un poco indicado, ¿tá? Dice que si A y A menos generan semigrupos, entonces yo tengo que A genera un grupo. A genera un grupo. Esto lo voy a dejar un poco indicado. De regreso. Entonces, supone que A y A menos generan dos semigrupos de clase C.
A los semigrupos les voy a llamar S más, al semigrupo generado por A, y al semigrupo generado por menos A le voy a llamar S menos. Entonces yo voy a ver que A genera un grupo, ¿no? Se supone que A y menos A generan semigrupos, entonces yo, que les estoy llamando S más y S menos, y yo voy a probar que A genera un grupo. En primer lugar, voy a bien diagonal y lo voy a dejar como ejercicio la prueba, más voy a hacer el bosquejo bien diagonal. En primer lugar, S más, cuando A es su generador, se prueba de esta manera, ¿no? Ese es un corolario del teorema de Heller-Yoshida. S más de T de chi es límite cuando lambda va a infinito de A a la T, lambda R de lambda A menos 1. Todo aplicado a chi. Ese es S más de T de chi. O sea, el semigrupo lo puedo botar como un límite de una exponencial donde aparece el resolvente de su generador infinitesimal. Misma cosa, S menos como es generado por menos A, es el límite cuando lambda va a infinito de A a la T, lambda cuadrado, resolvente de lambda menos A aquí, ¿no? Porque menos A es su generador. Menos I, aplicado a X. Se prueba que S más y S menos conmutan. Estos conmutan. Conmutan. Y se prueba, esto ya lo dejo como ejercicio, está en que analizar varios casos. Está en el adversio, no preferí no hacerlo porque es un poco mecánico. Se prueba que S de T, definido así, S más de T, cuando T es mayor o igual que 0. Y S menos de menos T, si T es menor que 0. Eso es acá está raro, ¿no? Eso es un grupo de clase C0. Acá no es semigrupo, es un grupo de clase C0 con generador infinitesimal A. Yo voté por costumbre, semigrupo, es un grupo. Está definido en todo R. Es un grupo de clase C0 con generador infinitesimal A. Entonces el regreso es más o menos así. Eso es lo que se tiene que probar. O sea, el regreso es eso, ¿no? Yo tengo que A y menos A generan semigrupos, los cuales yo le llamo S más y S menos, y yo debo probar que A genera un grupo. Entonces, la idea, como acabé de botar acá, es probar que si S más es el semigrupo generado por A y S menos es el semigrupo generado por menos A. Usando esta expansión, que el semigrupo lo puede expandir en función de su generador infinitesimal, como un límite, y esta otra, yo puedo probar que les conmutan, y a partir de la conmutación, la Yanchi puede probar que este es un semigrupo, este es un grupo. S más de T, si T mayor o igual que 0, y S menos de menos T, si T es menor que 0. Es lo que voy a guardar en la aula de hoy, y voy a parar ahí.